Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 9 de octubre, en esta 27ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a algunos grandes santos como al patriarca Abraham. También hoy celebramos en la liturgia a San Luis Beltrán, abogado de los pecadores. También a santos Dionisio, obispo y compañeros mártires, y también a San Juan Leonardi, presbítero. Los colores litúrgicos que hoy se pueden utilizar son el verde del tiempo ordinario, el rojo de los mártires y también el color blanco. Bueno, ¿qué podemos decir sobre San Luis Beltrán? Hoy que lo recordamos y lo celebramos. Bueno, también San Dionisio de París. Ambos, hoy veremos un poquito de ambos. San Dionisio habría vivido en el siglo III. El santo llegó a la Lutecia romana, ahora París, acompañado de Eleuterio y Rústico, a causa del éxito en la propagación del cristianismo. Fue perseguido por el prefecto y los tres fueron sometidos a diversos tormentos. Después de que el santo sobrevivió a suplicios diversos, finalmente fue decapitado en Montmartre en el año 250. Se le asocian dos compañeros en el martirio, Eleuterio y Rústico. Bueno, también hoy celebramos a San Luis Beltrán, presbítero. Luis Beltrán nació en Valencia, España, el 1 de enero de 1526, de familia rica pero muy virtuosa. Su padre, Juan Luis, después de haber quedado viudo, quiso hacerse monje del monasterio de Portacelli, que queda cerca de Valencia, pero cuando ya iba llegando al monasterio se le aparecieron San Vicente Ferrer y San Bruno, quienes le dijeron que la voluntad de Dios no lo quería en el convento sino en el mundo. Obedeció, regresó y al poco tiempo se casó con la virtuosa Juana Ángela Eichhardt, hija de Juan Eichhardt, rico mercader. Luis fue el primogénito de esa pareja y fue bautizado en la parroquia de San Esteban, en la misma pila bautismal en donde 2 siglos antes había sido bautizado San Vicente Ferrer. Desde muy niño dio claras muestras de su afición a la oración y a la penitencia. Se cuenta que a los 7 años de edad pasaba largas horas en oración durante la noche y luego se acostaba en el suelo, y para no ser descubierto desarreglaba la cama. Lector asiduo de las vidas de los santos, se entusiasmó tanto con el ejemplo de San Alejo y San Roque, quienes por amor a Dios dejaron casa y parientes para peregrinar, mendigando su sustento. Luis resolvió seguir su ejemplo. Sacó dinero prestado, preparó algo de ropa y alimento, buscó un compañero que compartiera su camino y su vida y partieron camino de Santiago. Como la madre se encontraba enferma y sabía el dolor que estaba causando a su padre, les escribió una carta que todavía hoy se conserva y que comienza así: tengo por muy cierto el enojo que me diste, y la señora han recibido con la resolución que he tomado, mas ciertamente no lo debían recibir, pensando que esta es la voluntad de Dios. Como es de suponer, poco después fue encontrado por el criado que envió su padre a buscarlo. Lo encontró cerca de Buñol, descansando tranquilamente junto a una fuente cerca del pueblo, y que todavía hoy se conserva como entonces y que es centro de mucha devoción. A los 20 años ingresó a la orden de predicadores y después de su ordenación sacerdotal se dedicó a la predicación. En 1562 fue enviado a América. En Colombia se dedicó a la catequización, a bautizar y a levantar iglesias. Su celo y su caridad le ganaron el afecto de los indígenas, que acudían a él de todas partes y lo acompañaban constantemente. En 1570 regresó a España y continuó su labor apostólica. En 1574 el capítulo general de Aragón lo nombró predicador general. Él mismo define su estilo: yo predico en estilo que todos lo entiendan. Y como Dios dijo a Isaías, stilo hominis, quiere decir en buen romance claro, que lo entienda todo el mundo. Esto es estilo llano. Ningún cronista ha guardado tan bien las reglas de los historiadores como los sagrados evangelistas, que cortos en contar las grandezas y hazañas de Cristo, que sin elocuencia,
que sin afectos, que sin retóricas, para que resplandezca la verdad sin color ni afeite, sin ayuda de elocuencia y saber humano. Desempeñó varios cargos en su orden y murió el 9 de octubre de 1581 a los 55 años de edad, en el palacio del patriarca San Juan de Ribera, que era su amigo. Fue canonizado por Clemente X en 1671 y la Iglesia colombiana lo ha venerado siempre como uno de sus principales abogados y patronos. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Luis Beltrán, presbítero y religioso. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la importancia que tiene hoy el tema de la oración. Cuando Jesús estaba orando y termina de hacerlo, dándole el ejemplo a sus apóstoles, justamente le preguntan al respecto: enséñanos a orar. Y le piden a Jesús algo tan hermoso que todos los cristianos deberíamos de pedirle a Dios y también a la Santa Madre Iglesia: enseñar a orar. Los sacerdotes tenemos ese gran trabajo, que no es nada fácil, una tarea muy difícil, enseñarle a orar a nuestro pueblo. Importante enseñar a orar con la liturgia a las horas, a enseñar a orar con la misma palabra de Dios a través de la lección divina, enseñar a orar a través de la adoración eucarística, de las visitas periódicas al sagrario, enseñar a orar justamente haciendo oración de meditación, enseñar a orar compartiendo los misterios del Santo Rosario y haciéndolo diariamente, enseñar a orar con distintas oraciones mentales y con la oración del silencio, enseñar a orar de muchas maneras, enseñar a orar incluso cuando estamos celebrando un sacramento o con la Santa Eucaristía. Bueno, hoy pues es nuestra tarea de cada uno pedirle a Dios que nos enseñe a orar y aprovechar esos espacios que la Iglesia nos brinda para aprender a orar. Y de esa manera vayamos acercándonos cada día más a la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Así es, nos damos cuenta cómo los discípulos aprenden a orar con solicitud. Jesús les da el ejemplo de oración. Y cuando preguntan sobre la oración, Jesús les enseña el Padre Nuestro. Bien sabemos que el pueblo judío hasta el día de hoy ora con el llamado Shema Israel, que se encuentra en Deuteronomio 4:6. Nosotros los cristianos rezamos con el Padre Nuestro, porque el Señor Jesús empieza justamente diciendo eso: Padre nuestro que estás en los cielos. Así es, y para un judío de aquel tiempo, decirle a Dios Abba, es decir, papito o papá, era impensable, era como una blasfemia. ¿Por qué? Porque a Dios no le podrías decir, Él es mi Padre, porque Él es mi Dios, es mi Hacedor, pero no mi Padre, porque si le dices, es mi Padre, le estás diciendo que eres su hijo, por lo tanto te estás asemejando a Dios. Y eso era impensable en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús les dice, diríjanse a Él con amor. Cuando los judíos decían el nombre Abba, estaban diciendo papá, pero papá en un sentido de confianza, de cercanía, de amor, cuando decían esa palabra, Abba. Por eso Jesús empieza a decirles eso. Cuando te dirijas a Dios en tu oración, dile Abba. Qué importante es saber aprender a orar. Claro, aquí tenemos la oración del Padre Nuestro, pero ¿cómo saber orar? Primero, en tu oración, ¿cómo debes orar? En cualquiera de las
distintas formas de oración, empieza a alabar. Alaba el nombre de Dios. Primer paso, alaba el nombre de Dios. Señor, yo te bendigo, yo te alabo, yo te glorifico, yo te ensalzo, yo te doy gracias. Bueno, ahí está, alabar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, agradecimiento, ¿sí? Agradezcamos a Dios el don de la vida, agradezcamos a Dios el don de la salud, el don de habernos llamado, el don de la fe, el don de la iglesia. ¿Cuánto tenemos que darle gracias a Dios? Pero muy pocas veces lo hacemos. Y en tercer lugar y por último, también pedirle al Señor que renueve el Espíritu Santo. Muy pocas veces lo pedimos, porque solamente el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, nos lleva a decir, Abba Padre. Y finalmente, haz tu petición. Una petición en primer lugar por todos los demás, porque muchas veces pensamos solo en nosotros egoístamente. Es necesario pensar en el prójimo, intercesión por los demás, porque esa es una oración muy poderosa. Y luego orar por las intenciones que tenemos en el corazón, terminando la oración dando gracias. Pues es la forma de orar, es una estructura tal vez muy general o tal vez muy, decirlo, del diario vivir, pero que nos ayuda si de manera auténtica, consciente la hacemos, sin duda será una fuerza en la fe. Así que te invito para que nunca dejes de dirigirte al Señor y de confiar en su misericordia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.